tardes, señoras y señores, concejal, vicerectora, autoridades civiles y militares, señoras y señores, bienvenido al edificio Alcázar de Toledo, sede del Museo del Ejército, y donde hoy se acoge esta celebración de la conferencia titulada Inicio del Deporte en Toledo, y se enmarca dentro de los actos de celebración del 90 aniversario del Club Deportivo Toledo, al que aprovecho en este momento para felicitar en sus 90 cumpleaños y desearle pues, que estas jornadas y estas actividades que van a celebrar pues, sean todo un éxito y le llenen. En primer lugar, agradecer al presidente don Fernando Collado el haber elegido el Alcázar como escenario para esta conferencia en la que quedará patente la conjunción entre el Alcázar, ciudad de Toledo y el nacimiento del deporte, reglado tanto desde el punto de vista civil como militar. Sin ánimo de hacer competencia a los conferenciantes, solamente quiero recordar que en el Alcázar, en el 1919, es en el Alcázar, en 1919, donde se crea la Escuela de Gimnasia, primer organismo de España especializado en deporte y del que unos años más tarde tomará inspiración el actual Instituto Nacional de Educación Física, el INEF, escuela que en su vertiente militar se transformará en la actual Escuela Central de Educación Física del Ejército de Tierra, que precisamente también cumplirá su primer centenario en el año 2019, y ya estamos preparando un poco esas actividades. Y sin más, y dándoles la bienvenida y deseando que pasemos una agradable tarde en compañía de los conferenciantes, cedo la palabra a don Fernando Collado, presidente del Club Deportivo Toledo. Muy bien, buenas tardes a todos, queridas autoridades civiles y militares, organizaciones, asociaciones, clubes deportivos, patrocinadores, Universidad de Castilla-La Mancha, amigos, amigas todos. Estamos celebrando una serie de actos muy importantes para nuestro club, para nuestra ciudad, como digo siempre, ¿no? El Club Deportivo Toledo es una parte más de nuestra ciudad, es lo que pretendemos desde el club, lo que venimos pretendiendo al menos desde los últimos años, formar parte del tejido social, del tejido ciudadano de Toledo, que no es fácil. Y nosotros, pues, día a día, pues, aparte del tema deportivo, estamos en esta tarea. Como sabéis, es el 90 aniversario de nuestro club. No es fácil, como digo siempre, para un club de fútbol llegar a 90 años en estas categorías. Han pasado muchas vicisitudes a lo largo de los años con este club, momentos muy difíciles, momentos brillantes. Y ahora, pues bueno, es un momento de una cierta tranquilidad institucional, un momento bueno para celebrar el 90 aniversario. Nos gustaría estar mejor clasificados, pero esto es fútbol y sabéis que cuando uno le gustaría estar el primero, pues a veces tiene que estar en octavo y no le queda más remedio que tirar para adelante con la clasificación. Pero estamos en un año muy importante para todos y como tal tenemos que hacer una serie de celebraciones. Desde el primer momento, cuando nos reunimos en un grupo de trabajo para pensar qué deberíamos hacer para conmemorar este 90 aniversario, tuvimos claro que teníamos que estar con el ejército. Lo teníamos claro porque sabíamos que el origen del deporte en nuestra ciudad, del deporte, no solo del fútbol, había sido en la Academia de Infantería, la Escuela de Educación Física, y queríamos estar de alguna forma relacionados con ellos. De alguna forma también queríamos que fuera un homenaje, un pequeño homenaje por parte del Club Deportivo Toledo al Ejército, esta serie de actos. Nos reunimos con el coronel aquí presente pues, para conocerle, decirle, somos el Toledo, estamos aquí, queremos estar con vosotros y queremos a partir de ahora tener una relación pues, más fluida porque somos parte de la ciudad. Y a continuación pues, fueron desarrollando una serie de preparativos que tienen como pues, bueno, el estado de aquí todos juntos, ¿no? Agradecerle a su predisposición, agradecer al general y a sus colaboradores pues, que podamos estar aquí todos, ¿no? Agradeceros a todos vuestra presencia y sin más, tampoco me quiero enrollar más porque yo aquí no soy el protagonista, sino que los protagonistas son nuestros ilustres conferenciantes, a los cuales le vamos a dar la palabra ahora mismo y nos van a ilustrar con lo bonito de cosas que tenemos en nuestra ciudad y que a veces tenemos un poco olvidadas, ¿no? Vamos a disfrutar de ello porque no es fácil reunir en una mesa como esta a dos personalidades tan ilustres como ellos. Muchas gracias a ambos,
a José Luis Isabel y a Enrique Sánchez Urián por su predisposición, y de verdad que gracias en nombre del Grupo Deportivo Toledo por estar siempre cuando lo necesitan. Gracias, Fernando. Hola, buenas tardes. Como decía Fernando, hoy nos hemos juntado aquí para hablar de los orígenes del deporte en Toledo. Más que hablar de hechos deportivos, que también hablaremos, fundamentalmente, por lo menos en lo que a mí me interesa, en la parte que yo voy a intervenir, es un poco sobre cómo el deporte se socializa, cómo poco a poco en la ciudad de Toledo va imponiéndose el deporte como hecho social, ¿no? Entre los años 1726 y 1739, la Real Academia publicó su primer diccionario de la lengua española, y en el mismo la palabra deporte era definida como diversión, holganza o pasatiempo. Habrían de pasar bastante tiempo, casi 2 siglos, para que la misma fuera evolucionando y adquiriese un significado acorde con lo que hoy entendemos el deporte como conjunto de actividades físicas, ¿no? En otros países este concepto ya estaba asimilado, sobre todo en Inglaterra, donde era conocido con el término genérico de sport. El nacimiento del deporte moderno, tal y como lo conocemos hoy, está vinculado, se desarrolla fundamentalmente en países europeos, como Inglaterra, como te decía, Francia o Suecia durante los siglos XVIII y XIX. Un médico suizo, Jean Balthasar, fue el primero en acuñar el concepto de la educación física como práctica higiénico-pedagógica beneficiosa para el desarrollo de los niños y jóvenes. Perdón. En España, entre los pioneros que contribuyeron al fomento de estos hábitos, figura el militar y pedagogo valenciano Francisco Amorós, quien, tras haber desempeñado altos cargos administrativos durante el reinado de José Bonaparte, se exilió a Francia al término de la Guerra de la Independencia. Años antes de abandonar España, entre 1807 y 1808, había sido director del Real Instituto Militar Pestalozziano, creado por Godoy, donde la educación física se introdujo como materia obligatoria para los futuros oficiales del ejército. Instalado ya en París, Amorós puso en marcha un centro formativo que se convirtió poco a poco en referencia para todos los estudiosos del deporte, y entre ellos también algunos enviados del gobierno español llegados hasta allí para conocer cuál era el método amorosiano de formación gimnástica. En aquellos momentos, hacia ya mediados del siglo XIX, las prácticas deportivas empezaron a extenderse entre estudiantes y militares, aristócratas y burgueses, encontrándose también entre ellos algunos exiliados españoles, quienes al regresar a España después de la muerte de Fernando VII, pues trasladaron el interés por estas prácticas, y aunque en principio era un círculo reducido, que las clases populares los despreciaban como que era una actividad extravagante, la verdad es que poco a poco consiguieron hacerse un campo en nuestro país, ¿no? Poco a poco en la prensa española del siglo XIX vamos encontrando las noticias que van haciendo referencias a las actividades deportivas y sobre todo al término sport, ¿no? Una de las primeras definiciones del mismo fue recogida en 1846 en el periódico El Español, considerando como sport cualquier recreo que consista en el ejercicio corporal que requiera fuerza o habilidad y vaya acompañada de algún peligro. También en aquellos momentos empezaron a publicarse las primeras revistas españolas con materias específicamente deportivas, ¿no? Por cierto, que la escritora doña Emilia Pardo Bazán fue una de las personas que más empeño puso en castellanizar la palabra y en que el concepto de sport se acodase a la palabra española castellana del vocablo deporte que ya existía, ¿no? La pugna entre ambos términos, entre sport y deporte, se mantuvo durante un tiempo y también llegó a nuestra ciudad. Así, por ejemplo, a principios del siglo XX, en el semanario La Campana, un periodista toledano, Emilio Bueno, pariente y reconocido de Edu, pues publicó unos versos sobre este significado de las palabras y decía: hoy que la palabra sport es palabra muy de moda, que se usa en España toda y está batiendo el récord, y que hasta los chiquillos y a sus frecuentes peleas y a sus sangrientas pedreas suelen llamar esportillos, y sport es el ciclismo, la pelota y el patín, fútbol, billar y coín y el gran automovilismo, ¿no? La consideración de la educación física como uno de los pilares de la educación infantil fue recogida por la Institución Libre de Enseñanza, entidad fundada en 1876, que fomentó entre sus alumnos el naturalismo y el excursionismo como pilares esenciales en los planes de estudio. Giner de los Ríos, uno de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza, afirmaba que la educación corporal
es tan importante para el ciudadano como cualquier otra rama de la educación, considerando que el desarrollo muscular y fisiológico de los alumnos de la institución era fundamental para conseguir su formación total. A ellos se unían además los valores que transmiten para los niños y para los muchachos el juego en grupo. Desde mediados del siglo XIX habían comenzado a proliferar en las universidades españolas gimnasios para la promoción de la actividad física. Entre determinadas clases estaban en auge las teorías higienistas que buscaban nuevos caminos para conseguir una mejor salud física y a través de ella un desarrollo más armónico de la personalidad. Así fue como la práctica deportiva fue convirtiéndose en uno de sus argumentos, ¿no? Acorde con esta dinámica, en marzo de 1883 el Gobierno dictó la primera ley de educación física del país, en la cual se aprobaba la creación de la Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica con la finalidad de formar profesionales que se irían destinados a los institutos provinciales de enseñanza y a las escuelas de maestros, a las escuelas normales de maestros y de maestras. En los 10 años que mantuvo su actividad esta escuela, se formaron un total de unos 90 profesores, 71 de ellos hombres y 16 profesoras. Este es un curioso grabado de la época, en una revista de la época en la que vemos actividades de la Escuela Central de Gimnástica y en ella ponemos un grupo de mujeres haciendo ejercicios de fuerza, ¿no? El Instituto Provincial de Toledo, que en aquellos años, como sabéis, estaba en el edificio construido por el cardenal Lorenzana como sede de su universidad, fue uno de los institutos de España que se benefició con la presencia de aquellos profesores. En el curso 1893 llegó a Toledo Telesforo Aurelio Oliver, que fue el primer profesor nombrado para impartir enseñanza de educación física en nuestra ciudad. Al objeto de impartir las clases, se habilitó en Lorenzana un local para ello, mejor dicho dos. Se habilitaron dos salas que se dotaron con el correspondiente aparataje y las clases se celebraban tanto en las salas como en el patio. En las memorias del instituto vienen recogidos los materiales que se iban comprando y así, por ejemplo, es curioso que en el año 1901 ya se adquieren pelotas para jugar al fútbol. En el programa escolar de aquellos años se recogían en Lorenzana enseñanzas o prácticas de gimnasia sueca, gimnasia militar, gimnasia de aparatos, caza, pesca, natación, equitación, velocípedo, baile, patinaje y esgrima. Cuando estas enseñanzas de gimnástica llegaron al Instituto Toledano, la actividad deportiva en nuestra ciudad ya había echado a andar. Con independencia del desarrollo que la misma tuvo en el ámbito militar, al que posteriormente se extenderá el coronel Isabel, desde mediados del siglo XIX ya hay constancia en Toledo de la existencia de diferentes espacios para la práctica de juegos deportivos, como los bolos u otros diferentes, ¿no? En 1887 hay noticias sobre el establecimiento de un gimnasio higiénico en la calle de San Marcos, número 10, para la regeneración física del hombre. En el mismo se anunciaban clases especiales para señores y señoritas. 7 años después habría otro gimnasio en la calle de la Sillería. En 1898, Emilio Bravo montaba uno más en la calle de las Bulas, número 13, trasladándose 3 años después al antiguo convento de la Trinidad, abriendo sus instalaciones a alumnos de ambos sexos. También en la sala Garcilaso, lo que hoy conocemos como los clásicos, durante un tiempo fue utilizada para ejercicios físicos y también como sala de patinaje. Aquí tenemos algunos reclamos publicitarios de estos gimnasios que había en la ciudad en aquellos finales del siglo XIX. Asimismo, en 1895 hay constancia de la asistencia al menos de 4 frontones, uno en el Paseo del Circo Romano, otro en la calle Santa María la Blanca, otro en la calle de San Marcos y otro en la Cuesta de la Ciudad. También hubo un club cinegético que dispuso de campo de tiro en la zona de la Vega y en pleno centro de la ciudad se ubicaron diferentes galerías para practicar el tiro con pistola, otras armas de fuego, incluso con ballesta. En 1905, por otra parte, las instalaciones de la fábrica de armas acogieron la celebración de una fiesta del Real Automóvil Club de España que contó con la presencia de Alfonso XIII y otros destacados miembros de la familia real. En octubre de 1902 había abierto sus puertas en el número 10 de la calle San Ginés una sala de esgrima que estaba regentada por el francés Camille Valadé. Este es uno de los personajes pioneros en el fomento de las prácticas deportivas en nuestra ciudad.
La inauguración de esta sala trascendió el ámbito local, incluso llegó a ser reconocida en la prensa madrileña, en una revista, en la Correspondencia Militar, diciendo que estaba dotada de todas las comodidades y que era modélica y que no tenía nada que envidiar a cualquier otra sala que hubiera en España. Esta es una foto de la sala. Las fotos son de prensa de la época y con lo cual no tienen mucha calidad, pero son testimoniales, ¿no? Junto a las clases prácticas de esgrima, Valadé fomentó también la realización de excursiones para niños y en 1913 promovió en Toledo la creación de un grupo de Boy Scouts que hacían excursiones a pie y ciclistas por la ciudad. Entre quienes le acompañaron en esa aventura se encontraba el capitán Federico Gómez de Salazar, que es un nombre que les pido retengan en su memoria porque esta tarde va a salir bastante y vamos a hablar bastantes ocasiones de él, ¿no? Aquí vemos una foto de Valadé. Valadé es... no sé si este es el punto. Este es Valadé, que está rodeado de un grupo de niños de aquí toledanos preparados para hacer una excursión campestre por las cercanías de la ciudad. Valadé era una persona bastante conocida en el ámbito nacional de la esgrima, ¿no? Fue también profesor de la Academia de Infantería. Y en el año 1913, el Comité Olímpico, la Federación Española del Comité Olímpico Internacional, se dirigió a él para decirle que estaban buscando tiradores para las Olimpiadas del año 16 en florete, espada y sable, y le pedían que cualquiera de sus alumnos, que tenía alumnos capacitados para tal fin, que los presentara a las pruebas selectivas. Valadé, que era militar en la reserva, al comenzar la Primera Guerra Mundial, se reintegró al ejército de Francia y ya no volvió a aparecer más por aquí, por Toledo, ¿no? Por otra parte, en febrero de 1906, a iniciativa de los concejales Victoriano Medina, que era también presidente del Colegio de Veterinarios, y Luis de Hoyos Sainz, que era catedrático de Agricultura y doctor en Ciencias Naturales en el Instituto Provincial, se había inaugurado el parque que conocemos como parque escolar, que fue concebido como una experiencia pedagógica que sirviera como espacio para solaz, experimentaciones agrarias y campo de recreo para la educación física. Estos son Luis de Hoyos y Victoriano Medina, y esta es una foto de la inauguración del campo escolar. Se inauguró con una fiesta del árbol y aquí vemos a los niños plantando algunos de los árboles que posiblemente sigan ahí todavía en aquel recinto, ¿no? Poco después de inaugurarse este parque, se presentó en el ayuntamiento una moción para que en el recinto se construyera un gimnasio para uso de los niños de las escuelas públicas de la ciudad. Sin embargo, aquella moción no cuajó en su momento. El primer deporte que tuvo un seguimiento más popular en la ciudad de Toledo fue el ciclismo. Sus competiciones empezaron a incluirse ya en los programas de feria de las fiestas del Corpus y las ferias de agosto, desde al menos 1893. El fomento del ciclismo llegó de la mano de una sociedad que se llamaba Sociedad Velocipédica Toledana y tenía habilitado para su práctica un velódromo en la zona de la Vega Baja. Este es un programa de la feria del año 1893 y allí arriba carreras ciclistas. Aquí viene la convocatoria. Cuando en esta charla tanto el coronel Isabel y yo hablemos de la Vega Baja, no debemos circunscribirnos solamente a lo que hoy entendemos como Vega Baja, la zona de los yacimientos, pegando a la fábrica de armas, a la universidad, sino que es un terreno mucho más amplio que abarca tanto eso, pues llega hasta la zona de la Avenida de Europa y más allá casi hasta Palomarejos. Entonces, cuando hablemos de Vega Baja debemos ampliar nuestra mente para entender dónde es, ¿no? Las pruebas ciclistas en aquella época pues, eran pruebas como las conocemos hoy, pruebas de carreras en línea. Era un conglomerado de diferentes modalidades que iban desde las carreras de habilidad, las carreras de lentitud, las carreras de cintas o las propias carreras de velocidad o de acrobacias, ¿no? En las ferias del año 1898, según la prensa de la época, estas pruebas fueron uno de los festejos más importantes celebrados, siendo insuficientes los agentes de la Guardia Civil y municipales presentes en el velódromo, y se abren comillas, para contener el gentío inmenso de gente que se agolpó. De entre las carreras celebradas aquel año, la más importante fue una sobre 8 vueltas al circuito, sumando un total de 2 kilómetros y 960 metros. Generalmente los grupos ciclistas, las carreras ciclistas, iban acompañadas también de carreras pedestres, como un complemento de las mismas. El pedestrismo o el atletismo es una modalidad deportiva que desde la primera convocatoria de los Juegos Olímpicos de Atenas de 1896 comenzó a adquirir gran popularidad, sobre todo en lo que se refiere a la modalidad de campo a través o cross country, que era como se llamaba en su momento, ¿no? Y sobre todo fundamentalmente gracias a la repercusión internacional que tuvo la recuperación de la carrera de maratón, cuyo primer vencedor fue el griego Spiros Luis. Esta es una imagen de la inauguración de aquellos Juegos Olímpicos de Atenas.
Esta es otra foto muy curiosa de cómo fueron corriendo la carrera de maratón. Y este es Spiro Luis, que fue el ganador de aquella primera maratón, recogiendo su trofeo con el traje típico de Grecia, ¿no? En este ámbito al que me refería antes del deporte y el ciclismo, destaca la labor que desde 1911 realizó el Club Ciclista Toledano, que fue quien empezó a organizar carreras en líneas, ¿no? En la feria del año 1912, la prueba más destacada de las que organizó fue una prueba en línea entre el Paseo de la Vega y la estación de Cabañas de la Sagra, que sumaba un total de un recorrido de ida y vuelta de 30 kilómetros, y su primer premio eran 40 pesetas. La natación también tuvo su auge en Toledo, ¿no? También eran frecuentes las carreras de natación, coincidiendo con la celebración de las ferias y las fiestas, ¿no? En agosto de 1908, el alcalde José Venegas y Camacho organizó una que iba desde la presa de San Servando hasta el puente de Alcántara. Él mismo se encargó de pagar los premios de su bolsillo, ¿no? El vencedor fue un tal Agustín Galán, quien recorrió la distancia en poco más de 3 minutos. Aquí tenemos un programa de ferias también de esos años, en la que vemos aquí concurso de regatas de natación en la zona recorrida entre el río Llano, Aguas Arriba del Puente y tal, ¿no? Bien, la restauración de los Juegos Olímpicos tuvo un efecto importante sobre el desarrollo del deporte. Fue que a partir de ese momento el deporte dejó, o mejor, se amplió su seguimiento tanto por quienes los practicaban como por los seguidores. En ese momento el deporte empezó a desarrollarse como espectáculo, ¿no? Y a la hora de popularizar el deporte como espectáculo, la irrupción del fútbol pues fue fundamental, ¿no? Vemos también aquí esto algo de espectáculo. Este es el primer cross country celebrado en Bilbao en 1914, cuando vemos una cantidad inmensa de gente en sus calles viendo pasar a los corredores, ¿no? El fútbol llegó a nuestra España, a nuestras tierras, en el último tercio del siglo XIX. Como sabemos, llegó de la mano de los trabajadores británicos que trabajaban en las minas de Río Tinto, en Huelva. Ahí se crearon los primeros equipos, en Huelva y en Sevilla. Y tras varios meses está constatado que el primer partido que se celebró oficial en la historia del fútbol español se celebró el 8 de marzo de 1890 en el hipódromo de Sevilla, que disputaron el Huelva Recreation Club y el Sevilla Fútbol Club, ¿no? En aquellos primeros años, en el siglo XX, el fútbol ya se practicaba aquí en Toledo, en nuestra capital. Una de las primeras referencias que se encuentran en la prensa a ello la encontramos en el Heraldo Toledano, en la fecha del 14 de abril de 1906, donde se incluye una noticia diciendo que el Athletic Club de Madrid, que por entonces era una sucursal del Athletic Club de Bilbao, Juanjo, tómate nota, había venido a Toledo para jugar un partido contra los soldados contra los cadetes de la academia, ¿no? Entre quienes figuraban en la alineación de los cadetes de la academia figuraba el capitán Gómez Salazar, que ya ha salido como 2 o 3 veces en la charla, ¿no? El resultado de aquel partido fue ganado por los cadetes toledanos, que ganaron al Atleti por 4-1, ¿no? A partir de ese momento, durante las 2 siguientes décadas, la academia se convirtió en la línea medular o en el esqueleto central del fútbol en Toledo, ¿no? Se enfrentó a los grandes equipos de España y de ello nos hablará posteriormente José Luis Abel, ¿no? Por una referencia publicada en 1908 en el Heraldo de Madrid, sabemos que el gran impulsor del fútbol en Toledo, tanto en el ámbito militar como luego veremos también en el ámbito civil, fue el aludido capitán Gómez de Salazar. Gómez de Salazar, a instancias superiores, había viajado por Suecia y por Francia y había estudiado diferentes métodos y desarrollos para la educación física, escribiendo luego después algún tratado al respecto, ¿no? Esta es una imagen suya de joven, ¿no? En diciembre de 1907, en el Ayuntamiento de Toledo se registró una petición firmada por Juan Sevilla Burriel y varios jóvenes que se dedicaban a jugar al fútbol, en las que pedían que se les cediera un terreno de 96 metros de largo y 65 de ancho en la zona cercana al Circo Romano para poder practicar su deporte. Este terreno el ayuntamiento les autorizó para ello, ¿no? Entre los equipos civiles que se formaron en aquellos primeros años del siglo XX figuraba ya uno con el nombre de Sociedad Toledo Fútbol Club, que en las ferias de 1908 organizó un concurso de fútbol en el campo del polígono de Tiro y en el mismo participaron 2 equipos de la misma entidad. Este es el anuncio del programa de ferias en la que vemos debajo concurso de fútbol organizado por el Toledo Fútbol Club. La
La celebración de esta conferencia, como hemos comentado al principio, se enmarca dentro de los actos organizados por el Toledo con motivo de su 90 aniversario. Sin embargo, yo pienso, alguna vez se lo he comentado a Fernando, que hay suficientes indicios para pensar que la historia del club es mucho más longeva y sobre todo que podía adelantarse bastantes años a ese 1928 que está considerado como cifra oficial, ¿no? Al año siguiente de este torneo, en 1909, el Toledo Fútbol Club, junto a varios equipos de la academia y otro equipo local que se llamaba ENA FC, participaron en un campeonato provincial disputándose un premio, un juego de té de porcelana y plata que había donado la infanta doña Isabel y unas medallas de plata que aportaba el entonces alcalde José Venegas. En este campeonato el Toledo fue eliminado en el primero de los partidos, cayendo derrotado 4-1 frente al equipo de los militares, ¿no? Poco a poco la afición del fútbol fue extendiéndose en la ciudad y así diferentes colectivos fueron creando sus equipos. Había en el Colegio de los Hermanos Maristas, que disponían un propio campeonato propio. Había también la Congregación de los de San Luis, los Populares Luises. La Fábrica de Armas también tuvo sus trabajadores su propio equipo. Y además de ellos estaban también los alumnos de las academias preparatorias. En aquellos años, los jóvenes que querían ingresar en la academia, pues iban a academias privadas, generalmente estaban regentadas, sus profesores eran los propios profesores de la academia, para prepararles los exámenes de ingreso en la academia. Bueno, pues había muchísimas en aquella ciudad. Y algunas de ellas, que ahora convenceré, tuvieron también sus equipos de fútbol. Esto es un anuncio de diferentes academias preparatorias que había en la ciudad. En aquella de aquí, en Alfonso XII, número 3, vemos que además tenían un gimnasio. Aquí tenemos a dos profesores de la academia, Mariano Gamir y Adolfo Prada, que Mariano Gamir llegó a ser luego director de la academia en el año 31, que tuvieron algunas de las academias más activas en el ámbito de la promoción del fútbol y del deporte. Curiosamente, la academia de Mariano Gamir estaba aquí, en el Palacio de Fuensalida. Si vemos la puerta del Palacio de Fuensalida, pone Academia Gamir. Y esta foto, vemos a los alumnos, a los que estaban en la escuela preparatoria, en el patio del Palacio de Fuensalida y presidencia de la Junta de Comunidades, practicando ejercicios físicos. En el año 1919, el Ayuntamiento de Toledo concedió a Prada autorización para el uso deportivo de un terreno también en la zona de la Vega Baja, cerca del Cementerio Viejo, junto a la carretera de Ávila. El Cementerio Viejo estaba donde la Normal, para que nos hagamos una idea y vayamos situándonos, porque esto es importante retener ese dato, ¿no? La pasión por el fútbol no se circunscribía solamente a los espacios habilitados para ello, como fundamentalmente el polígono de tiro, sino que estaba por todas las partes de la ciudad, ¿no? Así, por ejemplo, en el semanario El Patria Chica se decía que Toledo era una de las poblaciones españolas que tenía más afición por este deporte, no habiendo un palmo de terreno, por muy ondulado que sea, en que no se vea un grupo de muchachos jugando. No digo ya con un balón, sino con pelotas de trapo, pasando, como es natural, por la pelotita de 5, que debía ser algo muy popular en la época y hoy desconocemos qué podría ser, ¿no? Y en el semanario, La Campana Gorda, se ponía en versos tal afición diciendo: siguen jugando los chicos en Padilla a la pelota, juegan en el Miradero y en la Lechuga, 1000 bombas, pelotas por todas partes, mire usted que son pelotas. A tal extremo había llegado otra situación que en los años 20 el alcalde de Toledo, Fernando Aguirre, dictó un bando prohibiendo en absoluto el juego de la pelota y balón en las calles y paseos públicos de la ciudad. La disposición se justificaba diciendo que todos los días y a todas horas turbas de niños y adultos molestaban con su juego el tránsito de los vecinos de la ciudad. Y así en el mismo recordaba que fuera de la ciudad había espacios suficientes para poder practicar esta afición deportiva. Vamos a aparcar por un momento el fútbol y regresemos al ciclismo y al pedestrismo. Lo vamos a hacer de la mano del Club Deportivo Obrero, que es una sociedad surgida en el seno de la Fábrica de Armas en 1916, de cuya mano comenzaron a popularizarse en nuestra ciudad las carreras de campo a través, las carreras de cross country. Aquí vemos una salida de una carrera ciclista organizada por el Club Ciclista Obrero en la zona de La Vega. Bien, el objetivo de este club era hacer jóvenes vigorosos, fuertes, para la lucha por la vida, arrancándolos de los centros de perversión y embrutecimiento, para hacerles emplear los días de asueto en deportes que los fortalezcan y diviertan. 2 años después, este club inauguró su sede en la calle de la Misericordia. La calle de la Misericordia es una vía que si hoy la buscamos en el callejero no la vamos a encontrar, porque tiene otro nombre. Hoy la conocemos con el nombre de Esteban Illán, que va desde las Tendillas hacia la plaza de Padilla, ¿no? Durante las fiestas del Corpus de 1917, este club organizó una carrera pedestre entre el Paseo de la Vega y la Olivilla, ida y vuelta, con una distancia de 5 kilómetros, que fue ganada por Francisco Melendreras, que era alumno de la academia, y quien hizo el recorrido en 15 minutos y 20 segundos. Al verano siguiente, en el Paseo de la Vega, el Club Deportivo organizó un concurso atlético
en el que hubo pruebas de saltos de altura, lucha canaria, salto con pértiga, carrera ciclista, y no pudo celebrarse una carrera pedestre porque ya a la noche se les echó encima. Los materiales técnicos para hacer estas pruebas fueron cedidas por la Academia. Para quienes nos gusta correr y habitualmente participamos en pruebas populares, el recorrido más clásico que podemos hacer en Toledo es sin duda la vuelta al Valle, ¿no? Bueno, pues bien, en este año 2018 se celebra el primer centenario de la primera carrera organizada de la Vuelta al Valle, con ese popular itinerario. Fue el jueves 10 de octubre de 1918, a través de las páginas del Eco Toledano, se anunció a los toledanos que el Club Deportivo Obrero, dentro de su campaña de propagación de la cultura física, convocaba un campeonato pedestre que se llamaría la Vuelta a Toledo. El recorrido se calificaba, entre comillas, de respeto, y sería el siguiente: Puerta de Bisagra, Arrabal, Desesperados, Puente de Alcántara, San Servando, Camino del Valle hasta el Puente de San Martín y Paseo de Recaredo, donde estaría la meta. La prueba estaba dedicada a Gómez de Salazar, que ya era comandante, por su condición de socio protector de este club deportivo. Con gran expectación, la carrera se celebró el 27 de octubre a las 3:30 de la tarde. Participaron 9 corredores, y para seguirla, tanto en la ronda de cornisa como en la zona del barco pasaje, se acumuló muchos toledanos viendo a ver cómo subían y bajaban por el arroyo de la Degollada y por el cerro de San Blas, porque por entonces la carretera que hoy conocemos, que cruza, no existía. Desde el puente de Alcántara hasta la ermita no había camino, subían campo a través, ¿no? Subían por estos cerros, subían corriendo, ¿no? El primer corredor en aparecer por la curva del Matadero, tras haber cruzado el puente de San Martín, fue Pedro Manzanero, quien llegó hasta la meta acompañado de un numeroso grupo de ciclistas. El tiempo empleado en hacer aquel recorrido fue de 30 minutos y 1 segundo. De los 9 participantes, uno de ellos abandonó al sentirse indispuesto. El ganador recibió una medalla de oro y un reloj de pulsera, y todos los participantes tuvieron premio, bien objeto diverso, cantidades económicas o diplomas. Desde aquel momento, este recorrido ha quedado incorporado al programa de carreras pedestres de nuestra ciudad, sobre todo en los años siguientes, en los que el relevo de esta sociedad fue tomada por otro nuevo Club Deportivo Obrero. El relevo del Club Deportivo Obrero fue tomado por otra nueva sociedad, que fue la Sociedad Deportiva Popular, que había fundado en 1920, como no, el comandante Federico Gómez de Salazar. Esta es otra imagen suya ya con las estrellas de comandante, ¿no? Esta nueva entidad inició sus actividades con una edición de la Vuelta al Valle, ya en el año 1920, pero en esta ocasión con recorrido inverso. Partieron de la Venta de Aires, subieron por el puente de San Martín y bajaron campo a través por el barranco de la Degollada. Y aquí es una curiosa: los participantes debían ser mayores de 17 años, tenían que acreditar documentalmente que estaban en buen estado de salud o someterse previamente a un reconocimiento médico, y habían de abonar una inscripción de 1 peseta, cantidad que luego después les sería reintegrada al terminar la prueba. En esta ocasión, el ganador fue un soldado, Adrián García, quien tardó 25 minutos y 20 segundos en recorrer los 7.200 metros del recorrido, a una media de poco más de 3 minutos y medio, que yo creo que es una marca. Rubén está por allí y Rafa, que no serían capaces de hacerlo, y Rafa sería capaz de hacerlo, ¿no? Bueno, el ganador, terminaron la prueba 19 corredores, y el ganador recibió un reloj taxímetro que era más o menos lo que hoy puede ser un cronómetro, para que aparte del tiempo, un cronómetro con podómetro, para poder marcar la distancia de la época. 3 años antes de ganar esta prueba aquí, Adrián García, representante de la Federación Catalana de Atletismo, había quedado segundo en el Campeonato de España de Cross Country, y estando aquí unas semanas después de la prueba esta que hemos visto, aprovechando un permiso de la Academia, participó en varias pruebas en Cataluña y fue vencedor en carreras celebradas en Lérida y en Tarragona. Coincidiendo con la celebración de este centenario, desde el Patronato Municipal de Deportes y desde la organización de la carrera de la Vuelta al Tajo, cuya primera edición se celebró este año pasado en octubre, ya se están dando los primeros pasos para que este año la Vuelta al Tajo sea conmemorativa de este primer centenario de la Vuelta al Valle. Bien, volvamos por un momento al fútbol. Con la finalidad de buscar una solución definitiva a la provisionalidad de los espacios públicos donde se practicaba el deporte, en junio de 1922 el capitán de infantería Blanco Izaga presentó una propuesta al ayuntamiento para construir una ciudad, un gran campo municipal,
donde racionalizar las prácticas deportivas. Proponía como emplazamiento la zona del Circo Romano, considerando que la misma era equidistante tanto de la Puerta de Bisagra como de la Puerta del Cambrón para que la gente pudiera acceder con mayor facilidad, así como también estaba cerca de la Venta de Aires, que pensaba que podía ser un lugar adecuado para atender a cualquier persona que sufriera algún percance o algún accidente durante la práctica deportiva. Y sugería que en la zona del grupo escolar que había en la zona, donde hoy está la policía local, que sirviera para almacén para guardar los materiales deportivos. Proponía que se cerrara el espacio, bien decía, con una cerca de espino, una empalizada o con ebónibus, y con unas paletadas de cal, decía, marcarían el campo de fútbol y unos largueros las puertas. Rodeado al pisto de campo de fútbol, planteaba que se llegara a construir una pista de carreras y que posteriormente, si era posible, un graderío, no descartando ampliar el conjunto con un gimnasio y una piscina. Desde luego esta propuesta no llegó a materializarse, pero sí es cierto que luego después la ciudad de Toledo tuvo un remedio de aquella ciudad, o mejor dicho, sí que tuvo su propia ciudad deportiva. Fue la Escuela Central de Educación Física, creada el 15 de diciembre de 1919 por el general Villalba, cuyo objetivo era fomentar, perfeccionar y difundir la educación física en el ejército, formar profesores e instructores para dirigir esta instrucción en los cuerpos militares, y entre la plantilla del profesorado de la escuela se encontraba, como no, el capitán Gómez de Salazar. Durante los años siguientes, estos campos, estos espacios que vemos aquí, se fueron afianzando como el gran lugar donde los deportes toledanos fueron desarrollándose, tanto los equipos civiles como los equipos militares, ¿no? Al poco de abrirse la escuela de gimnasia, la escuela central, el comandante Gómez de Salazar fue destinado a África, donde resultó herido, y de regreso a Toledo falleció en 1922. Aquí vemos una foto con su padre y con algunos de sus hermanos. La familia Gómez de Salazar ha estado vinculada por muchísimos años al ejército. Hace poco ha fallecido uno de sus descendientes. Bien, viendo los excelentes resultados que la escuela central estaba teniendo en el ámbito militar, en algunos periódicos llegó a plantearse la iniciativa de que por qué no se hacía otras instalaciones similares desde el ámbito civil. Pero sin embargo esta propuesta no llegó a ir más allá de las páginas de la prensa, ¿no? En 1923 inició su actividad otra nueva entidad, la Agrupación Ciclista Toledana, cuyas primeras convocatorias fueron una excursión de entrenamiento desde el Paseo de la Vega hasta Mocejón y una carrera pedestre por la carretera de Ávila. Esta es una imagen de algunas pruebas en el periódico. Vemos una salida de una carrera pedestre también en La Vega, organizada por la Agrupación Ciclista Toledana, con su emblema y uno de los participantes en las pruebas. Una de las iniciativas que contribuyó a dar mayor realce al fútbol en la ciudad fue, en el año 23, el periódico El Castellano, que era el periódico de la ciudad, organizó una copa en la que hizo un ofrecimiento para que participaran todos los equipos de la ciudad. Al mismo se apuntaron el Colegio de María Cristina, la Escuela de Gimnasia, la Fábrica de Armas, la Academia Prada, los Hermanos Maristas y el Toledo Fútbol Club. La final del torneo se celebró el miércoles 30 de mayo, que era la víspera del Corpus, entre el Toledo y el equipo de la Escuela de Gimnasia, y el resultado fue de empate a 2. Si bien por el golaveras y por los puntos de los diferentes partidos, el trofeo fue adjudicado al equipo de la escuela, ¿no? Esta copa fue uno de los primeros intentos por desarrollar los encuentros de fútbol en Toledo de una manera más orgánica, ¿no? Al término de esta competición, el capitán Antonio Blázquez, que era capitán de la Cultural Deportiva Obrera de la Fábrica de Armas, reclamaba en un artículo que se regulasen los partidos de fútbol, que las sociedades se constituyeran legalmente y que sobre todo se contribuyera a dar una formación física y teórica a la gente que participaba en el equipo, a los jugadores de fútbol, ¿no? Como hasta ahora hemos visto, hay diferentes referencias ya a la existencia del Toledo en años anteriores a 1928. Bueno, pues en 1923 un grupo de socios del Toledo convocan una reunión para intentar volver a relanzar el equipo. Para proceder a este impulso, la reunión se celebró el domingo 4 de febrero en el Colegio de Nuestra Señora de la Paz, situado en la calle Trinidad, y constituyeron una nueva sociedad que quedó presidida por Ángel Aguilar. Este nombre no nos puede decir nada, pero en la prensa anteriores años sí que vemos que Ángel Aguilar era uno de los jugadores del Toledo que había jugado en aquellos primeros campeonatos del año 8, concretamente era el portero, con lo cual hay indicios suficientes para pensar que podía haber una continuidad entre aquellos equipos y este que ahora en el año 23-24 se reconstituye, ¿no? Los objetivos que se marca esta nueva sociedad era disponer de un terreno propio debidamente adaptado para la práctica futbolista y conformar varios grupos deportivos. Este es el recorte de prensa del Castellano en el que se da cuenta de la constitución o la reconstitución de esta sociedad en febrero de 1923. Desde la opinión pública se pensaba que la reconsideración, el relanzamiento del club
podía servir para canalizar la afición de los muchos jóvenes que jugaban por su cuenta al equipo y que demostraban cualidades, pero que andaban un poquito desperdigados por la ciudad, ¿no? Años después de haberse acondicionado la escuela, en 1926, el coronel Sánchez de Toledo, director de la fábrica de armas, solicitó al ayuntamiento un terreno donde construir un campo de fútbol a expensas de la propia fábrica para que allí jugase el equipo de la fábrica y también el resto de sociedades deportivas de la ciudad. Con la finalidad de poner fin a esa disgregación del fútbol toledano que antes comentaba, a finales de los años 20 empezó a plantearse la posibilidad de que se fusionasen todos los equipos en uno solo, o al menos se redujera su número. Otra razón para pedir esa fusión era intentar asumir responsabilidades. En aquellos momentos muchos de los partidos terminaban con trifulcas, enfrentamientos entre los aficionados, entre los jugadores, y entonces había quien pensaba que deberían estar registrados de alguna manera en la red civil para evitar quien tuviera responsabilidades sobre aquello que ocurría, ¿no? El primer equipo que dio el paso para esta inscripción administrativa fue el Toledo Fútbol Club en abril de 1928, y poco después se integró en el mismo la agrupación gimnástica toledana, y fijando su sede en la plaza de Zocodover. Este equipo resultante jugó su primer partido contra el Hogar Vasco de Madrid, teniendo un carácter benéfico a favor de los damnificados por el incendio del Teatro Novedades en Madrid y por la explosión de un polvorín de Cabreizas en Melilla, ¿no? Desde ese momento, el Toledo empezó a asumir el protagonismo en el fútbol toledano que anteriormente había tenido la academia. Fue tomando el relevo en la representatividad del equipo del fútbol de nuestra ciudad. En 1930, una de estas agrupaciones, la Agrupación Deportiva Ferroviaria, propuso al resto de las asociaciones futbolísticas de Toledo que, al igual que nuestra ciudad era conocida universalmente sus valores patrimoniales, porque aunaban todas fuerzas con la intención de que Toledo también tuviera un equipo de fútbol de cierto renombre y cierto reconocimiento nacional. Acorde con las pretensiones que antes veía de cuando se fundó el club en el año 24, en el año 1928 hay constancia de que el Toledo Fútbol Club se dirige al gobierno pidiéndole la cesión gratuita de unos terrenos en la zona de la Vega Baja para construir un campo de fútbol. Desconozco en este momento qué pudo ocurrir con aquella petición, pero posiblemente fuese fallida, porque luego, unos años después, en junio de 1930, el Toledo adquirió la sociedad de ganadería, lo que era la Mesta, un terreno de 19.200 metros cuadrados en la margen derecha de la carretera de Ávila para construir su propio estadio. Para ello realizó un desembolso de 8.000 pesetas que fueron financiadas por un préstamo con el Banco Hispanoamericano, así como la ayuda de 3 sectores toledanos, 3 de las personas de mayor poder adquisitivo y mayor capital en aquella época, que eran los señores Azuela, Grondona y Talavera. Esta es una foto de la junta directiva, de aquella junta directiva que compró los terrenos del Club Deportivo Toledo. Para aquellos años, el Club Deportivo Toledo, parafraseando a otro conocido del fútbol español, era mucho más que un club. Así, por ejemplo, en 1928, la entidad ya había organizado un ciclo de conferencias públicas sobre cultura física. En 1930 había organizado sus bailes de carnaval en el Cine Toledo. Y en 1932 organizó un torneo infantil de fútbol con la finalidad de promover la afición de este deporte entre todos los más jóvenes. La inauguración del nuevo campo, la mayoría de ustedes saben dónde estaba, en la zona donde está la residencia de mayores de la avenida de Barber. La inauguración de aquel nuevo campo tuvo lugar un domingo, el 30 de mayo de 1931, y contaron con un invitado muy especial, que fue el Real Madrid. Antes de disputarse el encuentro, los alumnos de la escuela realizaron una demostración atlética con lanzamiento de disco, lanzamiento de barra española y jabalina, salto de pértiga, carreras de velocidad, relevos olímpicos y balonmano. A las 5:15 de la tarde saltaron al campo los dos equipos. El Toledo entonces vestía camiseta azul y el Madrid con su clásica equipación blanca. Al minuto 25, Guruchaga, a pase de Urreta Vizcaya, inauguró para los merengues el marcador del nuevo campo, siendo el resultado final de 5-1 favorable para los madrileños. Aquella jornada, una de las personas que más felices debió estar fue quien entonces era alcalde de Toledo, don José Ballester. José Ballester había venido a Toledo, era valenciano, era abogado, era pedagogo, era profesor, director de la Escuela Normal de Maestros, y años antes de estar en Toledo había sido fundador en 1909 del Levante Fútbol Club. Y él y su hermano, además, habían redactado los estatutos de la Federación Valenciana de Fútbol. Esta es una foto de José Ballester y es una foto en recuerdo suyo del Levante, ¿no?
Alrededor del campo de Palomarejos, que es este, había una pista de carreras con 6 metros de anchura. El aforo se calculaba que sería para unas 12.000 personas y estaba simplemente dotado con una pequeña caseta que servía de vestuario para los jugadores y otra para el árbitro, ¿no? La verdad es que al Toledo le duró muy poco la propiedad de aquel campo, porque durante la Guerra Civil el mismo fue incautado por Falange, pasó su propiedad a Educación y Descanso, que era una obra de la Confederación Nacional de Sindicatos, y bajo el amparo de la Educación y Descanso, cuya finalidad era promover y realizar actividades culturales, deportivas y artísticas para los trabajadores, el fútbol comenzó a reorganizarse tras la Guerra Civil. Primero con un equipo llamado España, luego después agruparon a jugadores de diferentes equipos que habían quedado por aquí y por Toledo, luego después pasaron a llamarse Imperial CNS, y este equipo, el Imperial CNS, en junio de 1941, consiguió ganar la Copa de Primavera de Aficionados, derrotando al vallisoletano Pincia. Para entonces, los jugadores toledanos ya vestían la camiseta verde y pantalones blancos, cuyos primeros equipamientos habían sido adquiridos en un establecimiento muy tradicional de Madrid, la Flecha de Oro, que estaba en la plaza de Cascorro junto al rastro. La consecución de este triunfo marcó un nuevo hito para la historia del Toledo, puesto que como el Imperial estaba bajo el amparo de la Confederación Nacional de Sindicatos, en aquellos momentos sus equipos solamente podían jugar en ligas sindicales, no tenían acceso a lo que eran las ligas organizadas por la Federación. Por ese motivo, en el verano de 1941 se produce una nueva refundación del Toledo, se inscribe como tal en la Federación Castellana y a partir de ese momento empieza a jugar los campeonatos reglados de Primera Regional y también comienza una etapa en la historia del fútbol toledano que prácticamente muchos de ustedes han conocido y en la que yo de momento me voy a detener. Solamente voy a dar un par de apuntes antes de dejarle paso al coronel Isabel. Durante el verano de 1932 se puso en uso la piscina pública del Parque Escolar, que era la primera piscina municipal que abrió en Toledo, aunque ya existía la de la escuela de gimnasia, pero estaba destinada a la formación de los militares. Y el segundo apunte, la escuela de gimnasia fue durante los años 1935 y 1936 el lugar elegido por la selección española de péntatlon moderno para realizar su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de 1936. Como saben ustedes, en aquellas Olimpiadas España no pudo participar por motivos de la Guerra Civil. Pero bueno, en parte de que no pudieron participar, como testimonio de aquellos entrenos, pues vamos a ver algunas fotos de estos entrenamientos. Aquí les vemos. Bien, y con esto, pues, por mi parte nada más.